Éxodo, que significa salida. En el capítulo 13, versículo 17 y versículo 18, dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se devuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Que Dios nos bendiga una vez más a través de su palabra. Les comparto una palabra que hemos titulado con signo de admiración: no regreses a Egipto. Recordándoles nuevamente que Egipto es tipo de mundo. Y para el desarrollo de esta palabra, nos vamos a concentrar en esta noche acerca del pueblo de Israel. El Israel en la época de Moisés. El Israel del Éxodo. El que duró más de 400 años esclavos en Egipto. El Israel que Dios liberó a través de Moisés con mano poderosa y brazo extendido. Eso es lo que la historia bíblica nos dice, que Dios los sacó, que Dios los liberó, que Dios los rescató, los redimió de Egipto, de la esclavitud, del yugo, de la servidumbre, con mano fuerte, con mano levantada, con brazo extendido. Pero también la historia bíblica nos enseña que Dios sacó a su pueblo de Egipto con su presencia, dice un texto en Deuteronomio. Porque, mi amada iglesia, la presencia de Dios libera. Por eso hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. También nos enseña la palabra que Dios sacó a su pueblo de Egipto con grandes señales, con grandes milagros y con grandes juicios, refiriéndose a las 10 plagas. De hecho, mis amados, las plagas en la Biblia se cuentan como milagros de Dios, pero también como juicios divinos. Y el vaso, el instrumento que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud, fue nuestro hermano Moisés. Ahora bien, uno de los propósitos por el cual Dios decide liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto fue precisamente para que el pueblo nunca regresara a Egipto. De hecho, tiempo más adelante, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, Dios había dicho a los reyes de Israel que no hicieran volver a su pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballo. Pues Dios ha dicho, no volváis nunca más por ese camino. Este es el deseo de Dios, mi amada iglesia. Mire, Dios también nos liberó de Egipto, que es tipo de mundo. Nos liberó de las manos del faraón. Usted sabe a quién representa el faraón hoy. Al que Jesús derrotó en el desierto, al que venció en la cruz del Calvario, para que nunca más regresemos allá. Ahora bien, partiendo de esta base, ¿qué hizo Dios para que ellos no regresaran? Bueno, vamos con la primera, el versículo 17. Dios no tomó el camino corto, el camino cercano que los podía llevar a Canaán. ¿Cuál era ese camino? La tierra de los filisteos. Por eso usted ve que el autor sagrado, el mismo Moisés, y él aquí en el capítulo 13, versículo 17, dijo lo siguiente, abro comillas: y luego que Faraón, el rey de Egipto, dejó ir al pueblo, refiriéndose al pueblo de Dios,
no los llevó, no los trajo por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. La tierra de los filisteos era el camino más corto, más cerquita para llegar hasta Canaán. Prácticamente, amada iglesia, era un atajo. Algunos exégetas, los expertos del tema, piensan que en cuestión de 3, 4 o 5 días, Israel pudo haber llegado a Canaán por el camino de la tierra de los filisteos. Pero resulta que aunque era el camino más cerca hacia Canaán, allí estaban los filisteos. Habían bandas armadas. Era un camino custodiado, vigilado por algunas guarniciones. Y de acuerdo a esto nos va a entender que si ellos tomaban este camino, ¿quiénes se iban a enfrentar? ¿Quiénes se iban a encontrar en el camino? ¿Se enfrentarían contra los israelitas o viceversa? Podía haber una guerra, y el mismo texto 17 dice para que cuando vean la guerra, y esa no era la idea. De hecho, iglesia amada, los israelitas que acababan de salir de Egipto, aunque habían salido con armas, escudos, lanzas y arcos, no estaban como muy animados para pelear. Imagínense usted 400 o 430 años sufriendo, padeciendo, en yugo, en esclavitud, en servidumbre en la tierra de Egipto, y ahora que están libres. Y si la primera iniciativa era pelear militarmente contra los filisteos, como que no aguantaban. Y precisamente Dios les evita eso. Por eso Dios no toma el atajo, para que cuando le tocara enfrentar a ellos o guerrearla, dice el texto que para que no se arrepintieran, para que no cambiaran de opinión con respecto a la salida de Egipto, para que el pueblo de Israel, el que acababa de sacar de Egipto, no regresaran otra vez allá. De hecho, mi amada iglesia, lo que más Dios desea es que nunca volvamos allá. Es que nunca regresemos a Egipto. Que nunca jamás volvamos de nuevo al mundo. Y debe ser también nuestro anhelo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Es lo segundo que le voy a explicar. Y usted lo puede observar en el versículo 18. Dios, en vez de tomar el camino corto, el que ya les expliqué, el que los podía llevar a Canaán en 4 o 5 días, el atajo, Dios más bien escogió el camino largo, el que estaba en dirección al Mar Rojo. Ellos prácticamente se recorrieron todo el desierto, pero por la parte de atrás, no por dentro, hasta que llegaron al Mar Rojo. Pero Dios estaba con ellos en ese rodeo. Y todo, mis amados hermanos, para que el pueblo no se regresara de nuevo a Egipto. Pero mira lo que sucede. En el libro de Números, y que ahora están en el desierto, ellos están pensando en regresarse nuevamente para Egipto. Y de esa manera, mis amados, están despreciando la liberación que Dios les había hecho. Ellos están planeando, están hablando de devolverse otra vez. Usted lo puede ver en el capítulo 14, en el versículo 3, la última parte. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y en el versículo 4, y decía el uno al otro, designemos un capitán y regresemos a Egipto. Esto está en el contexto después que 10 de los 12 espías le presentan el informe a Moisés. Uno por cada tribu, eran príncipes. Pero 10 de los 12 eran negativos, eran pesimistas, incrédulos.
Y ellos le presentan un informe a Moisés. Empiezan hablando bien, pero terminan hablando mal de la tierra. Y eso es que ellos mismos la habían inspeccionado. Y dice Moisés, la tierra donde fuimos es buena. De aquí está la evidencia. Eran unos tremendos gajos de uva. Pero ahí la embarraron, como hablamos nosotros. Las ciudades son fortificadas. Son muy fuertes. Hay muchos gigantes. Están los hijos de Anat y otros. Parecíamos ante ellos como langosta. Langostas era un tipo de grillo, un insecto. Y si entramos, si llegamos, la tierra se abre y nos traga, repito. Y eso es que ellos habían estado allá inspeccionándola. En otras palabras, ellos están diciendo, es imposible conquistar la tierra de Canaán. Y cuando el pueblo escuchó eso, dice el capítulo 14, que gritaron, que dieron voces y empezaron a llorar aquella noche. Y empezaron a quejarse contra Moisés, contra Aarón, los siervos, los líderes. Y empezaron a decir, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y no en este desierto. Y le preguntaban, ¿por qué nos ha traído Jehová esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Y entonces cuando dicen, ¿no sería mejor regresarnos a Egipto? Mejor devolvámonos. Es más, si Moisés no quiere regresarse con nosotros, escojamos otro capitán. Escojamos otro líder, pero devolvamos. Miren que ellos están pensando en darle un golpe de estado, como hoy decimos, a Moisés y Aarón. Recuerde que gracias a Dios, oiga esto, y gracias a Moisés, ellos estaban libres. Gracias a Dios y a Moisés habían salido de la esclavitud en Egipto. Y aunque ahora están en el desierto, pero son libres. Y mira cómo le quieren pagar a Moisés. ¡Qué ingratitud! ¡Qué desagradecido era ese pueblo! Y uno en esta vida, haciendo un paréntesis aplicativo, no puede darse el lujo de actuar de esta manera. Una de las formas, mi amada iglesia, de ser agradecido con Dios y con todos aquellos que nos han ayudado, que nos han dado la mano, que han sido de bendición para con nosotros en lo ministerial, en lo económico, en lo físico, en lo material y en todas las áreas de la vida, es siéndole fiel a Dios y a ellos que nos han ayudado. Pero lamentablemente, y lo digo sin censura, hay mucha gente traicionera aún dentro del pueblo de Dios, aún líderes. Y eso es bastante lamentable. Y entonces ellos quieren devolverse, aunque Moisés no estuviera de acuerdo con eso. Y de esa manera, repito, están despreciando la liberación. Ellos mejor preferían volver a ser los esclavos del faraón. Preferían volver a ser los esclavos de los egipcios. Preferían volver a ser los esclavos del país en Egipto que ser libres en el desierto. Este espacio vamos a dedicárselo a todo lo que Dios hizo para liberar a su pueblo. Llamar a Moisés, convencerlo, porque al principio no quería. Mandó 10 plagas para que Faraón diera su brazo a torcer. Pero el hombre, como era duro de corazón, como era terco, usted sabe todo lo que sucedía. En la 7ª plaga, la historia nos dice que ya Egipto estaba totalmente destruido. Y eso que faltaban 3 todavía. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor tenerlo de cariñito, amoroso. En la última plaga, la muerte de los primogénitos. Usted sabe lo que sucedió esa noche de la mortandad. El primero que cayó, ¿quién fue? El hijo del faraón, el primogénito del rey de Egipto. Porque recuerde que el juicio empieza por la cabeza. Y muchas cosas más que a Dios le tocó hacer para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Oír su clamor, ver su angustia.
Y ahora, a pesar de todo lo que Dios hizo para liberarlo, el pueblo en el desierto está hablando de regresar, está hablando de devolverse otra vez a Egipto. No permitamos que el desierto, no dejemos que las circunstancias, que las situaciones adversas, negativas, difíciles, nos hagan otra vez regresar a Egipto, al mundo. Aunque seas el único creyente de la casa y que de pronto te estén complicando la vida cristiana, que ni esto que estamos viviendo, la pandemia, el COVID-19, que nada de estas cosas ni de lo que pueda venir más adelante nos hagan regresar, nos hagan devolvernos otra vez al mundo, otra vez a Egipto, porque no lo olvides, de allá Dios un día nos sacó para que nunca más regresemos. Ahora bien, yo quiero que usted allá desde su casa busque conmigo en el libro de Números, capítulo 11. Vemos la nostalgia de los israelitas que habían saboreado la liberación cuando están ahora en el desierto. Mírenlo, vamos a observar. Esto está en el contexto cuando Dios mandó las codornices, cuando ellos empezaron a pedir carne. En este capítulo 11, en el versículo 4, Moisés empieza hablando de la gente extranjera que se había mezclado con los israelitas, los que no hacían parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Porque resulta que en el día de la liberación de Egipto, no solamente salieron los israelitas, sino que también dice la historia bíblica de que ese día también salieron con los israelitas personajes de otras nacionalidades que aquí se llaman extranjeros. Inclusive se piensa que ese día de la liberación también salieron algunos egipcios. El problema fue que Israel, el pueblo de Dios, no entendió el principio de la separación. Y resulta, mis amados hermanos, que estos extranjeros tuvieron vivo deseo de comer. Solamente pensaban en la comida, en el alimento, en comer, comer y comer. Y entonces a los israelitas también se les dio por hacer lo mismo. Empezaron a seguirle la corriente a los extranjeros. Ese es el peor error de un cristiano. Pretender imitar a los inconversos, pretender seguirle la corriente a los que están allá afuera. Eso fue lo que pasó con David cuando decidió trasladar el arca a Jerusalén. David usa un método filisteo, mundano. Y entonces él pretende traer el arca en una carreta nueva, pero también contradecía el principio bíblico que el arca se trasladaba en los hombros y por los sacerdotes. Pero no, él se copió. Y cuando el pueblo de Israel ve a los extranjeros con ese vivo deseo de comer, a ellos también se les dio por hacer lo mismo. Y dice el versículo 4 allí mismito, del capítulo 11 de Números, que empezaron a pedir carne y decían llorando, ¿quién nos diera a comer carne? Y no solamente eso, sino que si usted observa el versículo 5, dice, nos acordamos, por eso digo que estaban nostálgicos, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, disque de balde. Mire, les voy a decir algo, ni Egipto ni Faraón dan nada gratis. También se acuerdan de los pepinos, de los melones, de los puerros, algo parecido al ajo. Se acordaron de la cebolla y también se acordaron de los ajos. Ellos decían, echamos de menos toda esta comida. Nos hace falta. En otras palabras, ellos están diciendo, cuando estábamos en Egipto, teníamos variedad de alimentos.
teníamos carne, pescado, pepino, comíamos melones, puerros, cebolla, ajos. Pero ahora que estamos aquí en el desierto libre, solamente comemos maná, maná y maná. Oiga, qué nostalgia, mi amado hermano. Eso es típico caso de aquellos creyentes que dicen: yo me acuerdo cuando iba a esas fiestas de toro, en los carnavales. Yo me acuerdo de esas parrandas. Oh, qué música esa mundana. Yo me acuerdo cuando en el mundo, en Egipto, tenía 2 y hasta 3 mujeres. Y aunque están supuestamente en el evangelio, siguen nostálgicos por las cosas que en Egipto, que en el mundo practicaban, que hacían, y que ahora en Cristo no las pueden practicar. Pero para usted que está nostálgico por las cosas que antes hacías en Egipto y que ahora no las puedes hacer, te voy a decir 3 cositas sencillas pero contundentes. La primera: nunca olvides que las cosas viejas pasaron, como dijo Pablo en 2 de Corintios 5:17, y que por lo tanto ahora son nuevas. Todo lo que fue. Egipto quedó atrás. Hermano, olvídalo para siempre. Segundo, lo que Dios un día dijo a través del profeta Isaías: no traigáis a la memoria las cosas pasadas ni antiguas, porque he aquí yo, ese yo es Dios, hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Y la tercera: nunca olvidemos las palabras del gran apóstol Pablo, cuando le dijo a la iglesia de los filipenses: olvidando ciertamente lo que quedó atrás, metiendo hacia adelante. Egipto quedó atrás. Ahora la meta es Canaán. Ahora bien, ellos cuando empiezan a pedir carne en pleno desierto, de esa manera están despreciando la provisión divina. Al pedir carne, ellos están menospreciando el maná. La palabra maná significa que es esto, porque era un alimento que nunca habían visto. Y cuando lo vieron desde el primer día que Dios les mandó maná del cielo, Éxodo 16, ellos dijeron: ¿y esto qué es? Era un alimento que Dios les mandaba todos los días del cielo, fresquecito. Y ellos llega un momento que empezaron a despreciar el maná, a hablar mal del maná. En el versículo 6 del capítulo 11, ellos se atrevieron a decir lo siguiente: nuestra alma se seca porque solamente nuestros ojos ven maná. En otras palabras, ellos estaban diciéndole a Moisés y Aarón: el maná nos está matando de hambre. El maná tiene reseca nuestra garganta. Hemos perdido el apetito por culpa del maná. Ya no nos provoca el maná. Por eso queremos carne. Y como en Egipto, amada iglesia, ellos, dice la Biblia, que se sentaban frente a las ollas de carne, como queriendo decirle cuando dijeron: nuestra alma se seca porque solamente nuestros ojos ven maná. ¿Será que no hay más nada que comer aquí en el desierto? ¿Será que Dios no tiene más nada que darnos sino solamente maná? Y en ese mismo capítulo 11 de Números, en el versículo 18, se atrevieron a decir que en Egipto estaban mejor que ahora en el desierto. ¡Qué ignorancia! Y lo triste, hay cristianos hoy que también han dicho lo mismo. Cuando estaba en el mundo estaba mejor. Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Y Dios, viendo la actitud de ellos, que están pidiendo carne en el desierto, que están despreciando el maná, que están hablando mal del maná, que decían que en Egipto estaban mejor que ahora en el desierto, debido a esta reacción de ellos, a su actitud, les tocó pagar las consecuencias. Dios les dice: ya no quieren maná sino carne. Bueno, ahora verán lo que voy a hacer.
Les voy a dar carne, pero no comerán por un día, ni por 2, ni por 10, ni por 20, sino hasta por 30 días, hasta que la boten por las narices. Y le explicó la razón: por cuanto me habéis despreciado a mí. Palabras mayores del Señor. De hecho, amada iglesia, la comida para el pueblo de Israel en el desierto era precisamente el maná. Y dejarían de comer hasta que Dios lo decidiera, hasta que entraran a la tierra de Canaán, que aunque ellos no entraron por su lloradera, por su quejadera, por su murmuradera, pero la generación que Josué lideró, los que nacieron en el desierto, sí conquistaron la tierra. Y dice un texto que cuando entraron a Canaán, el maná cesó. Y entonces empezaron a comer de lo que producía la tierra en Canaán. Entonces era hasta que Dios decidiera, hasta que entraran a la tierra prometida. ¿Qué quiero que entendamos en esta parte? Mucho cuidado, mis amados, con la nostalgia por todas aquellas cosas que practicábamos en el mundo, pero que ahora no podemos practicarlas. Pero ahí no termina todo. Mira lo que sucede, y vamos a usar este último pasaje bíblico. En el mismo libro de Números, en el capítulo 21. Números capítulo 21, en el versículo 4. Ellos siguen hablando mal del maná. Y en este capítulo del libro de Números, en el versículo 4, ellos llamaron el maná como pan liviano. Dice, y habló el pueblo contra Dios. Esto está en el contexto de la serpiente de bronce. Ellos están en un lugar llamado Edom. Dice allí que se habían desanimado por el camino. Y vuelven otra vez a hablar de Moisés y Aarón. Y en este caso le preguntan, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Ya lo habían preguntado antes. Para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose al maná. Oiga, como que no aprendieron la lección de Números capítulo 11. Cuando Dios les había dicho, con que quieren carne les voy a dar hasta por un mes entero. Bueno, Dios hizo soplar un viento que trajo todas esas codornices. Y ellos empezaron a recoger. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y es posible que muchos murieron. Y parece ser que no aprendieron la lección, porque aquí en Números capítulo 21 los vemos nuevamente cuestionando a Moisés, los vemos nuevamente cuestionando a Aarón y cuestionando a Dios, que por qué los habían sacado de Egipto para morir en el desierto, donde no había agua, donde no había pan. Mentira, Dios le proveía agua a través de la roca. Y cuando no tuvieron alimento, Dios les mandó el maná del cielo. Éxodo capítulo 16. Y ahora ellos, refiriéndose al maná en una forma más despectiva, dicen, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Como queriendo decirle, ya estamos cansados de este maná. Estamos hastiados. Esa expresión pan liviano, como llamaron al maná, traduce en el hebreo como comida miserable, comida horrible, desabrida. Traduce también como alimento pequeño. Mire, suena fuerte, pero lo voy a decir. Dios matándoles el hambre a los israelitas con maná y ellos hablando del maná. Qué desagradecidos, qué ingratos eran con el Señor. Y el maná no era como ellos les estaban describiendo, contrario, el maná no los iba a matar.
El maná tenía todos los nutrientes. Era saludable. Imagínate, del cielo lo mandaba Dios desde su trono. Con unas características interesantes que usted los ve en Números 11 del verso 7 en adelante. Inclusive al maná le llamaron pan de ángeles, pan del cielo, pan de Dios. Y reitero, era la comida de Dios para su pueblo en el desierto hasta que ellos lograran conquistar la tierra prometida. El maná surgió cuando no tenían comida en el desierto. Éxodo capítulo 16. Y aún así hablan despectivamente del maná. Se burlan del maná. Cuestionan al maná. Desprecian el maná. Por eso fue que Dios les mandó las serpientes para que los mordieran y muchos murieron. Porque esto está en el contexto de esa historia. Por cuestionar a Aarón, por cuestionar a Moisés, por cuestionar a Dios, por hablar mal del maná, de la provisión divina. De manera, mi amada iglesia, todo esto que te he explicado con el tema no regresemos a Egipto, permítame concluirlo diciendo lo siguiente. Cada vez que seamos tentados a querer volver atrás a Egipto otra vez, reflexionemos en el precio que Cristo pagó por nuestra redención, para comprarnos, en este caso, su sangre, su propia vida. La manera como Dios redimió, como Dios liberó, como Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto, bueno, fue sacándolos a través de Moisés con mano poderosa, con mano fuerte, mandando las plagas. Pero Cristo lo hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Segundo, cada vez que seamos tentados en querer volver atrás, reflexionemos en la obra transformadora que Jesucristo ha hecho en nosotros. Recordemos que ahora no somos los esclavos del faraón, sino los siervos de Dios. Y estamos hablando de una servidumbre voluntaria. Cada vez que seamos tentados a querer volver otra vez al mundo, a Egipto, recordemos de dónde Dios nos sacó. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Estaban tan mal allá que cuando le claman a Dios, Dios los oye y ve sus angustias y decide sacarlos. A usted y a mí, ¿de dónde Dios nos ha sacado? De las tinieblas y nos ha traído a la luz admirable. Cada vez que seamos tentados a querer volver atrás, recuerda que ahora somos propiedad del Señor. Antes en Egipto, en el mundo, éramos propiedad del faraón de hoy. Pero ahora le pertenecemos a Dios, que es nuestro nuevo amo, nuestro nuevo dueño, nuestro nuevo empleador, que por lo tanto somos, bendito sea su nombre, propiedad de Él. Cada vez que seamos tentados a querer volver atrás a Egipto, al mundo otra vez, recuerda lo que dijo el apóstol Juan en una de sus epístolas, que lo que el mundo da es pasajero, es efímero, no se disfruta, que el mundo y sus deseos pasarán, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Que tengamos en cuenta que aquí estamos de paso, apenas somos peregrinos, somos extranjeros, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Cada vez que seamos tentados a querer volver atrás, acuérdate de lo que le pasó a la mujer de Lot por mirar atrás. Se convierte en una estatua de sal. ¿Qué tal si hubiese regresado a Sodoma y a Gomorra? Mujer achicharrada por el fuego y el azufre que Dios había mandado. Por eso Jesús en Lucas dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y vuelve atrás no es digno de mí, es decir, no sirve. Yo sé, mi amado hermano, que esto no es fácil. Seguir al Señor, estar en el Evangelio, seguir a Cristo cuesta. Y Él mismo le enseñó en Mateo: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Por eso usted ve, como les compartí cuando les hablé de la tormenta, que aunque somos cristianos evangélicos, que aunque estamos en el camino, también nos enfermamos, también se nos pone el barro duro, también pasamos por procesos, también vienen dificultades.
dificultades, circunstancias adversas, negativas y desfavorables. Pero que nada de esas cosas nos hagan devolvernos otra vez al mundo. Para adelante es para allá. Hacia atrás ni para coger impulso. Acuérdate también cada vez que seas tentado a querer volver atrás de lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él mismo responde preguntando, ¿será la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Luego dice en el 37, antes en todas estas cosas, refiriéndose a eso, somos más que vencedores, somos upernicaos por medio de aquel que nos amó. Dice otra versión, somos super vencedores a pesar de todo, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada, ni nadie, ni amigos, ni amistades, ni enfermedad, ni el verano, ni el invierno, ni la crisis económica, ni los problemas, ni el novio, ni la novia, ni el colegio, ni la universidad. Hacia adelante con Cristo, como dijo Pablo, hasta llegar al blanco y hasta alcanzar la meta. No podemos dejar las cosas a mitad de camino, cuando ya la carrera está por terminar. Porque en el día que usted menos piense y que menos creamos, suena la trompeta final. Salomón, el hombre más sabio del mundo, dijo en Proverbios 30:30, el león, el más fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Así que, mi amado, de esta manera le he explicado este tema, no regresar nunca más a Egipto, porque de allá Dios nos sacó para que nunca más regresemos.